Héctor Bernal ni siquiera me ofreció un vaso de agua. Él estaba sentado detrás de su enorme escritorio de nogal en el último piso de la Torre Logística Velasco, girando una pluma fuente de plata entre sus dedos. Afuera de los ventanales que iban del piso al techo, la ciudad estaba cubierta por una lluvia matutina fría y gris. Frente a él estaba sentada Sofía Dávila, nuestra vicepresidenta de Recursos Humanos. Ella no me miraba a los ojos. En lugar de eso, mantenía sus manos cruzadas sobre una gruesa carpeta azul en su regazo, sentada rígidamente como una estatua. Mi nombre es Ximena Bustamante. A mis 39 años de edad, yo era la directora de operaciones del Grupo Logístico Velasco. Había pasado 12 años de mi vida construyendo esta empresa desde un proveedor regional de entregas hasta convertirla en una red automatizada de transporte de carga en múltiples estados. Yo era la persona que se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana cuando los servidores centrales de enrutamiento fallaban en invierno. Yo era la persona que caminaba personalmente por los pisos de concreto de 14 centros de distribución, ganándome el respeto de cientos de gerentes de almacén y conductores de camiones. Nada de eso importaba en esta mañana de martes. Héctor se aclaró la garganta y deslizó una sola hoja de papel sobre el liso escritorio de madera. Ximena, dijo, ajustando su saco hecho a la medida con un rápido movimiento de sus muñecas. Seré breve y profesional. El comité ejecutivo ha completado su revisión de nuestros gastos operativos del tercer trimestre. Para alcanzar nuestras métricas objetivo para la próxima llamada de resultados financieros, necesitamos eliminar el exceso de ejecutivos redundantes inmediatamente. Yo no toqué el papel. Lo miré hacia abajo. Era un aviso de separación laboral redactado previamente. Exceso de ejecutivos redundantes, repetí, manteniendo mi voz baja, plana y firme. Seamos realistas, dijo Héctor, inclinándose hacia adelante y apoyando sus codos sobre el escritorio. Él sonrió, pero sus ojos eran fríos e impacientes. Tú construiste nuestra red inicial, Ximena. Apreciamos ese legado, pero tu estilo de gestión práctica es costoso y obsoleto. Al eliminar tu posición, instantáneamente recortamos 34 millones de pesos en gastos anuales de nuestro balance general. Esos son 34 millones de pesos directos a nuestras ganancias antes de que cierre el trimestre. Los accionistas quieren un liderazgo moderno y eficiente. No quieren la carga operativa del pasado. Sofía Dávila finalmente habló, con una voz que sonaba ensayada y vacía. Héctor ya firmó la autorización de liquidación. Ximena, te estamos ofreciendo 3 meses de salario ejecutivo estándar, siempre y cuando firmes el acuerdo de no divulgación y no desprestigio hoy mismo y desalojes las instalaciones antes del mediodía. Una persona más débil habría llorado. Una ejecutiva con menos control habría golpeado el escritorio con las manos, habría gritado sobre la lealtad o habría enumerado cada uno de los días festivos que había sacrificado por la empresa durante la última década. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Miré a Héctor Bernal. Tenía 45 años, y había sido traído hacía 2 años por inversionistas externos porque se veía bien en los comunicados de prensa y hablaba con llamativas palabras de moda corporativa. Nunca había pasado una sola noche dentro de un centro logístico. No sabía cómo funcionaba nuestro software de despacho patentado. No entendía el intrincado equilibrio de las cadenas de suministro de nuestra empresa. Para él, todo el negocio no era más que números en una hoja de cálculo que podía manipular para parecer inteligente. Él estaba sentado allí esperando a que yo me quebrara. Quería que yo rogara por mi trabajo. Quería la satisfacción de ver entrar en pánico a una mujer competente. Levanté la pluma de plata que estaba al lado del papel. Firmé el acuse de recibo con un trazo suave y sin prisa. Acepto el aviso, dije tranquilamente. Héctor parpadeó, momentáneamente desconcertado por lo fácil que yo había cedido. Una sonrisa de suficiencia regresó rápidamente a su rostro. Una elección pragmática, Ximena. El personal de seguridad te ayudará a recoger tus artículos personales. 10 minutos después, yo estaba de pie en mi antigua oficina con una sola caja de cartón en mis brazos. Adentro había algunas libretas personales, una fotografía enmarcada del corte de listón de nuestra principal instalación automatizada en Querétaro y mi reloj de escritorio personal. 2 guardias de seguridad estaban educadamente junto a la puerta, luciendo incómodos. Ellos me conocían.
Todos en el edificio sabían quién dirigía realmente el grupo logístico Velasco. Héctor salió al pasillo para verme salir, sosteniendo una taza de café, luciendo como un rey que acababa de despejar una pieza de su tablero de ajedrez. Caminé hacia los elevadores de cristal. Justo cuando las puertas metálicas se abrieron, me detuve. Me di la vuelta y miré a Héctor directamente a los ojos. Héctor, dije en voz baja, con mi voz resonando claramente a través del silencioso piso ejecutivo. Antes de que borraras mi salario para ahorrar tus 34 millones de pesos, revisaste personalmente la sección 14 de mi contrato de empleo ejecutivo original archivado en la bóveda corporativa. Héctor se burló, tomando un lento sorbo de su café. Ximena, los textos legales genéricos de una antigua adquisición de hace 10 años son completamente irrelevantes. Nuestras pautas actuales de recursos humanos cubren tu salida. No te avergüences a ti misma en la salida. Yo no discutí. Entré al elevador y vi las puertas de cristal cerrarse entre nosotros. Héctor pensó que acababa de ahorrar 34 millones de pesos. Él no tenía idea de que su arrogante y pequeño truco de reducción de costos acababa de quitarle el seguro a una granada legal de 306 millones de pesos. El silencio de la oficina en mi casa era un agudo contraste con el ruido caótico de la ciudad afuera. La lluvia golpeaba contra los cristales de la ventana mientras me servía una taza de café negro y abría mi computadora portátil personal. Durante 12 años, yo había vertido mi mente y mi energía en el grupo logístico Velasco. Cuando me uní por primera vez, la empresa era una agencia de transporte de carga de nivel medio que luchaba por salir adelante. Yo fui quien diseñó nuestros sistemas de distribución de centros. Yo fui quien aseguró personalmente nuestras 20 principales cuentas de clientes corporativos. Y durante los últimos 2 años, mientras Héctor Bernal estaba ocupado llevándose el crédito por nuestros ingresos récord frente a las cámaras de noticias, yo era quien corregía en silencio sus errores operativos detrás de escena. Él había pasado meses presentándome ante el Consejo de Administración como una ejecutiva del pasado sobrepagada. Les dijo que yo era un obstáculo para la modernización. Pero la verdad era simple. Héctor quería que yo me fuera porque me rehusaba a permitirle recortar los protocolos de seguridad y falsificar las métricas de entrega para hacer que sus reportes trimestrales se vieran más limpios de lo que eran. Desbloqueé un disco duro externo encriptado que estaba sobre mi escritorio y abrí una carpeta etiquetada como Gobierno Corporativo 2021. Héctor Bernal era un escalador corporativo arrogante, pero su error fatal era que le daba pereza la historia. Cuando asumió el cargo de director general hace 2 años, asumió que todos por debajo de él operaban bajo los acuerdos de empleo estándar redactados por su nuevo equipo de recursos humanos. Estaba totalmente equivocado. Hace 10 años, cuando Velasco adquirió mi empresa emergente original de tecnología logística, yo no firmé un contrato de empleada genérico. Mi equipo había construido los algoritmos de software fundamentales que Velasco utilizaba para enrutar cada uno de los camiones de entrega de su flotilla. Para asegurar mi software y mi experiencia, los fundadores originales me dieron un acuerdo ejecutivo altamente personalizado. Y en 2021, durante una importante recapitalización empresarial, mi contrato de empleo fue actualizado oficialmente con un anexo legal específico conocido como la Enmienda de Protección Ejecutiva. Me desplacé hacia abajo hasta la sección 14, párrafo C. Leí las palabras en voz alta en la habitación vacía. Aceleración de doble gatillo por cambio de control ejecutivo. Héctor Bernal creía que me estaba despidiendo bajo las políticas estándar de la empresa, lo cual le daba derecho a un ejecutivo despedido a 90 días de salario base, un paquete modesto con un valor aproximado de 3.400.000 pesos. Él no se había dado cuenta de lo que la sección 14 dictaba en realidad. Bajo mi inquebrantable enmienda del 2021, si mi empleo era terminado sin causa justificada dentro de los 180 días anteriores a cualquier evento de cambio de control, como una adquisición corporativa, fusión o venta mayoritaria de activos, 2 mecanismos legales inmediatos se activarían automáticamente. Primero, mi paquete de indemnización estándar escalaría inmediatamente a un pago en efectivo acelerado igual a 5 veces mi salario anual más mi valoración total de capital no consolidado, una suma global de exactamente 306 millones de pesos pagadera dentro de 30 días naturales. Segundo, si el acuerdo en efectivo no era liquidado en su totalidad antes del cierre de la transacción de la empresa, los derechos operativos de propiedad intelectual del algoritmo de enrutamiento central volverían inmediatamente a mi sociedad de responsabilidad limitada personal.
despojando efectivamente a Velasco de su principal activo tecnológico. Tomé un lento sorbo de café y sonreí ante la luz tenue de la pantalla de la computadora. Héctor Bernal pensaba que estaba guardando un secreto del equipo ejecutivo, pero en un mundo corporativo basado en datos, los verdaderos secretos no existen. A través de mis contactos en la industria, yo sabía como un hecho que Héctor había pasado los últimos 4 meses en negociaciones privadas de alto riesgo con Inversiones Roca Alta. Un fondo masivo de capital privado que intentaba comprar el grupo logístico Velasco por 6.800 millones de pesos. Héctor estaba desesperado por finalizar la compra antes de que terminara el tercer trimestre porque su contrato personal incluía un masivo bono de adquisición del 5% con un valor de 340 millones de pesos. Para hacer que Velasco luciera lo más rentable posible para los auditores de Inversiones Roca Alta, él necesitaba impulsar artificialmente nuestros márgenes netos a corto plazo. Esa era la razón por la que me había despedido. Él quería borrar mi salario de 34 millones de pesos del balance general hoy para que la empresa pareciera más eficiente para Inversiones Roca Alta mañana. Héctor creía que estaba jugando una brillante partida de ajedrez. Pensaba que había sacrificado a un peón para proteger a su rey. Él no tenía idea de que al despedirme sin causa justificada durante una ventana de compra activa, acababa de activar una deuda de 306 millones de pesos que haría volar su trato de 6.800 millones de pesos completamente en pedazos. A las 9 de la mañana siguiente, entré a la sala de conferencias con paneles de caoba de Robles y asociados. Al otro lado de la mesa de cristal estaba sentado Guillermo Robles, mi abogado laboral ejecutivo principal. Guillermo era un veterano del derecho corporativo ejecutivo con 30 años de experiencia destrozando malos comportamientos corporativos. Tenía un par de lentes de lectura descansando en la punta de su nariz y mi contrato original de 20 páginas extendido frente a él. Ximena, dijo Guillermo, golpeando su pluma contra un párrafo específico en la página 14. He revisado la enmienda de gobierno ejecutivo del 2021 3 veces. Quiero asegurarme de que estoy viendo lo que creo que estoy viendo. Es inquebrantable, Guillermo, respondí, sentándome y sirviéndome un vaso de agua. Redacté esas protecciones con el equipo fundador original antes de que acordáramos la recapitalización. Guillermo se reclinó en su silla de cuero y sonrió lentamente. Inquebrantable es quedarse corto. La sección 14 subsección C tiene un lenguaje absolutamente letal. Déjame leerte esto de vuelta solo para que estemos completamente en sintonía. Se acomodó los lentes y leyó directamente del documento. En el caso de que la directora de operaciones sea despedida sin causa justificada dentro de los 180 días precedentes a cualquier transacción de cambio de control, fusión o adquisición mayoritaria de activos, todas las obligaciones de indemnización se acelerarán inmediatamente. La empresa estará obligada a liquidar un pago en efectivo de 306 millones de pesos dentro de los 30 días naturales posteriores al despido. El no satisfacer esta obligación en efectivo resultará en la reversión inmediata e irrevocable de toda la propiedad intelectual del software de enrutamiento central a la entidad controladora personal de la ejecutiva. Guillermo levantó la vista por encima de sus lentes. Héctor Bernal firmó esto. Héctor no firmó la enmienda original del 2021, le expliqué. Nuestro anterior presidente del Consejo de Administración la firmó. Cuando Héctor tomó el puesto de director general hace 2 años. Nunca se molestó en leer los archivos guardados en la bóveda. Simplemente vio mi línea de salario de 34 millones de pesos en el presupuesto fiscal actual y decidió que yo era un blanco fácil para recortar antes de los resultados financieros del tercer trimestre. ¿Y tienes pruebas de que Héctor está actualmente en pláticas de adquisición activas?, preguntó Guillermo. Saqué una memoria portátil segura de mi bolso y la puse sobre la mesa entre nosotros. En esa unidad, encontrarás hilos de correos electrónicos encriptados, registros de vuelos y horarios de reuniones entre Héctor Bernal y los socios principales de Inversiones Roca Alta, dije. Ellos han estado negociando una compra de 6.800 millones de pesos durante los últimos 4 meses. Muy dentro de nuestra ventana de 180 días. Héctor mantuvo deliberadamente estas negociaciones fuera de las actas oficiales del Consejo de Administración porque quería asegurar su bono de compra personal de 340 millones de pesos antes de que alguien más pudiera reclamar el dinero. Guillermo soltó un silbido bajo. Debido a que mantuvo la compra en secreto de su propio equipo ejecutivo, su vicepresidenta de Recursos Humanos, Sofía Dávila,
Procesó tu despido como una medida rutinaria de reducción de costos corporativos. Ella lo registró como un despido sin causa justificada estándar para evitar pagarte una indemnización a largo plazo. Exactamente, dije. Héctor quería mostrarle a Inversiones Roca Alta márgenes de ganancia inflados artificialmente al eliminar al instante mi salario de 34 millones de pesos, pero al hacerlo sin causa justificada durante una ventana de compra activa, caminó directo hacia una trampa legal. Él no solo caminó hacia una trampa, Ximena, dijo Guillermo, inclinándose hacia adelante. Nos entregó la llave de toda la empresa. El grupo logístico Velasco no puede completar una transacción de 6.800 millones de pesos con Inversiones Roca Alta sin probar que son dueños de su tecnología de enrutamiento central. Si no te pagan 306 millones de pesos en efectivo dentro de 30 días, pierden el software. Sin ese software, Velasco es solo una flotilla de camiones sin ningún lugar a donde ir. Entonces, ¿cuál es nuestro movimiento?, pregunté. Héctor Bernal cree que está jugando un silencioso juego de números, dijo Guillermo, acercando hacia él una libreta legal nueva. Le vamos a dar una clase magistral de realidad legal. Prepararé un aviso de demanda formal detallando el activador de cambio de control activo, la responsabilidad de 306 millones de pesos y la inminente reversión de la propiedad intelectual. No se lo envíes a Héctor, instruí firmemente. Envíalo directamente al abogado general corporativo de Velasco. Quiero que el departamento legal corporativo vea la granada sentada en su escritorio antes de que Héctor siquiera se dé cuenta de que se ha quitado el seguro. Guillermo sonrió, apoyando su pluma en el papel. Considéralo hecho. Héctor Bernal pensó que ahorró 34 millones de pesos ayer. Para el próximo mes, se dará cuenta de que le costó 306 millones de pesos a su consejo de administración. Durante los siguientes 10 días, no llamé a nadie en el grupo logístico Velasco. No envié correos electrónicos enojados. No publiqué mensajes vagos en sitios de redes profesionales. Mantuve un silencio de radio absoluto y completo. Y Guillermo Robles entregó silenciosamente el aviso de demanda legal formal directamente al abogado general corporativo de Velasco. Mientras el departamento legal corporativo corría en pánico silencioso a puerta cerrada, tratando de verificar la validez de la sección 14, yo centré mi atención en observar las consecuencias operativas de mi ausencia en el mundo real. Héctor Bernal creía que dirigir una empresa de logística masiva era tan simple como observar cómo se actualizaban los números en un tablero ejecutivo. No tenía comprensión del delicado equilibrio humano y tecnológico requerido para mantener miles de camiones de carga en movimiento a través de las fronteras estatales todos los días. Nuestro software de enrutamiento patentado era poderoso, pero no era lo suficientemente dinámico como para funcionar completamente en piloto automático. Cada mañana, yo monitoreaba personalmente las alertas operativas de los centros. Yo ajustaba los parámetros de las rutas por el mal clima, manejaba los picos de los precios del combustible, reasignaba a los conductores durante los embotellamientos regionales inesperados y autorizaba anulaciones manuales cuando las instalaciones de distribución se veían abrumadas. Sin mi calibración operativa diaria, el sistema comenzó a colapsar de adentro hacia afuera. Para el 8º día tras mi partida, los centros de distribución principales en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México llegaron a un estancamiento operativo severo. Los contenedores de envío entrantes comenzaron a apilarse en los muelles de carga de concreto. Los conductores de los camiones estaban atrapados esperando de 5 a 6 horas solo para recibir los manifiestos de carga. Los retrasos en los fletes a lo largo de nuestra red de múltiples estados saltaron en un 40% en menos de 2 semanas. Debido a que nuestros contratos de suministro empresarial incluían garantías estrictas de desempeño, los principales clientes minoristas corporativos inmediatamente comenzaron a abofetear a Velasco con severas tarifas de penalización por entregas tardías. Miles de pesos en penalizaciones contractuales comenzaron a acumularse cada hora. Yo me sentaba en la oficina de mi casa monitoreando los portales públicos de rastreo de carga y leyendo los mensajes de texto extraoficiales que me enviaban los directores de almacén desesperados. Ximena, Monterrey está totalmente respaldado, me envió un mensaje de texto un gerente de centro. El servidor central está escupiendo códigos de despacho contradictorios y nadie aquí tiene las anulaciones administrativas que tú solías ejecutar. Llamamos a la sede y Héctor nos dijo que lo resolviéramos internamente. En lugar de abordar la creciente pesadilla de la cadena de suministro, Héctor Bernal se inclinó aún más hacia su engaño arrogante.
Él sostuvo una reunión ejecutiva de mitad de trimestre donde presumió ante la alta gerencia restante sobre lo mucho más ágil y eficiente que se había vuelto la empresa desde que eliminó mi puesto. Cuando los gerentes regionales se quejaron del embotellamiento operativo, Héctor intentó resolver la crisis asignando a la vicepresidenta de Recursos Humanos, Sofía Dávila, la tarea de manejar las comunicaciones del centro. Enviar a una gerente de recursos humanos con cero experiencia en logística para manejar una red de transporte de carga de múltiples estados que colapsaba era como enviar a un bibliotecario a pilotar un avión comercial. El estancamiento solo empeoró. Héctor estaba tan cegado por su deseo de impresionar a Inversiones Roca Alta con su reducción de costos a corto plazo que ignoró por completo los incendios operativos que ardían justo bajo sus pies. Yo guardé sistemáticamente cada pieza de datos operativos. Yo documenté las crecientes métricas de retraso en las entregas, las tarifas de penalización acumuladas de los clientes y los crecientes errores del sistema. Yo compilé todo en un expediente digital organizado. Lado a lado con la demanda de ejecución de 306 millones de pesos de mi equipo legal. Este expediente operativo formaba una segunda arma igualmente letal. Pruebas innegables y cuantificables de la grave negligencia ejecutiva de Héctor Bernal. Él había despedido a la única persona que mantenía unida la infraestructura física solo para mostrar un ahorro falso de 34 millones de pesos en una hoja de cálculo. Yo no iba a interrumpirlo mientras cometía su error. Dejé que la presión se acumulara dentro de la olla de presión corporativa, esperando el momento exacto en que el caos operativo y la responsabilidad legal colisionaran al mismo tiempo. A medida que la segunda semana llegaba a su fin, recibí una notificación frenética en mi teléfono encriptado. El equipo de auditoría de Inversiones Roca Alta había comenzado oficialmente su profunda revisión de diligencia de vida financiera y legal del grupo logístico Velasco. La trampa estaba completamente cargada. La puerta estaba sin seguro y Héctor Bernal estaba a punto de entrar directamente en ella. Héctor Bernal alcanzó la cima absoluta de su arrogancia corporativa en una brillante mañana de jueves. Él fue el anfitrión de una presentación privada exclusiva para inversores de capital potenciales en el auditorio del último piso de nuestra sede corporativa. De pie frente a una enorme pantalla digital, vistiendo un traje azul marino impecable, Héctor guió con orgullo a la sala a través de sus últimas diapositivas financieras. Se atribuyó todo el mérito personal por simplificar la estructura ejecutiva de Velasco, presumiendo que recortar mi puesto era una clase magistral en eficiencia corporativa moderna que instantáneamente había ahorrado a la firma 34 millones de pesos en gastos generales anuales. Él no tenía idea de que a puerta cerrada en el Departamento Legal de Inversiones Roca Alta, su brillante narrativa ya se estaba quemando hasta los cimientos. Esa misma mañana, el equipo de diligencia de vida de Inversiones Roca Alta abrió un archivo legal formal entregado directamente por mi abogado, Guillermo Robles. Adjunta al archivo había una copia certificada de mi enmienda de gobierno ejecutivo del 2021, resaltando específicamente la sección 14 y la cláusula de doble gatillo por cambio de control de 306 millones de pesos. Junto con el contrato, Guillermo incluyó pruebas verificadas de que Héctor había estado negociando activamente la adquisición de 6.800 millones de pesos por parte de Inversiones Roca Alta durante 4 meses mientras clasificaba oficialmente mi despido como una medida de reducción sin causa justificada. La reacción de Inversiones Roca Alta fue inmediata y brutal. Los socios principales de Inversiones Roca Alta se dieron cuenta de que el grupo logístico Velasco ocultaba una responsabilidad en efectivo no divulgada de 306 millones de pesos vinculada directamente al software de enrutamiento central de la empresa. Sin la propiedad clara y libre de gravámenes de ese software, Velasco era completamente inútil para ellos. Inversiones Roca Alta congeló instantáneamente todos los procedimientos de adquisición y emitió una solicitud urgente de aclaración de emergencia por parte del Consejo de Administración de Velasco. Cuando la noticia llegó al escritorio de Héctor una hora después de su triunfal presentación, su compostura se hizo añicos por completo. Se dio cuenta en un solo instante de que su truco barato para recortar 34 millones de pesos del balance general había puesto en extremo peligro su propio bono de compra de 340 millones de pesos. Si el Consejo de Administración descubría que su maniobra secreta de reducción de costos había desencadenado una enorme deuda de 306 millones de pesos y detenido una transacción de 6.800 millones de pesos, su carrera estaría terminada. Desesperado por protegerse, Héctor eligió el peor camino posible a seguir. Decidió cometer un delito corporativo descarado. Llamó a la vicepresidenta de Recursos Humanos, Sofía Dávila, a su oficina y cerró las persianas.
En un estado de pánico total, Héctor le instruyó a Sofía que entrara a la base de datos oficial de recursos humanos y modificara retroactivamente mi expediente de despido. Exigió que ella alterara los registros oficiales de una separación sin causa justificada a un despido retroactivo con causa justificada, fabricando falsas advertencias de desempeño y reclamos de fallas graves en la gestión. Héctor creía que si podía afirmar retroactivamente que fui despedida por bajo desempeño, podría anular legalmente mi cláusula de blindaje financiero y borrar la deuda de 306 millones de pesos antes de que Inversiones Roca Alta abandonara el trato. Fue un intento crudo, desesperado y completamente ilegal de manipulación de documentos, y mi equipo legal había preparado una trampa para ello desde el primer día. Cuando me escoltaron fuera del edificio 2 semanas antes, Guillermo Robles me había instruido que obtuviera una copia física certificada y con marca de tiempo de mi carta de liquidación original firmada tanto por Héctor Bernal como por Sofía Dávila. Ese documento original establecía claramente en texto blanco y negro que mi salida se debía estrictamente a la eliminación del puesto ejecutivo sin causa justificada. Guillermo había depositado inmediatamente esa copia certificada en una cuenta de depósito de garantía legal independiente. Héctor Bernal pensó que estaba editando silenciosamente un archivo digital dentro del servidor interno de su empresa. No tenía idea de que estaba creando un rastro de papel digital inatacable de fraude intencional. Al intentar falsificar mis registros de personal para despojarme de mis derechos contractuales, Héctor había cruzado oficialmente la línea de la incompetencia corporativa al fraude criminal directo. Yo me sentaba en mi escritorio en casa revisando los registros de verificación digital enviados por la oficina de Guillermo. Cada vez que alguien accedía o modificaba mi archivo de personal maestro en la base de datos corporativa, nuestro software de monitoreo legal independiente registraba exactamente la marca de tiempo, la dirección de protocolo de Internet y las credenciales del usuario. Héctor estaba cavando su propia tumba línea por línea, pulsación de tecla por pulsación de tecla. Él pensaba que estaba jugando un juego de supervivencia corporativa. En realidad, me estaba entregando cada pieza de evidencia que yo necesitaba para destruirlo por completo. Toda la base del grupo logístico Velasco comenzó a resquebrajarse 48 horas después. Inversiones Roca Alta notificó oficialmente al Consejo de Administración de Velasco un aviso formal de suspensión de transacción. En términos legales fríos e intransigentes, Inversiones Roca Alta citó la falta de divulgación material, las graves violaciones de gobierno corporativo y la propiedad intelectual central grabada como las razones para detener la compra de 6.800 millones de pesos. La noticia golpeó al Consejo de Administración como un terremoto de alta magnitud. Javier Aguilar, el director independiente principal de la Junta y un veterano abogado corporativo, convocó de inmediato a una sesión ejecutiva de emergencia a puerta cerrada. Aguilar era un administrador corporativo de la vieja escuela que se preocupaba profundamente por el cumplimiento legal y el valor para los accionistas. Estaba furioso de que un acuerdo de esta magnitud estuviera repentinamente al borde del colapso total debido a una responsabilidad no revelada de 306 millones de pesos. Enfrentado a un severo escrutinio del Consejo de Administración, Héctor Bernal hizo lo que todo líder débil y arrogante hace cuando es acorralado. Buscó un chivo expiatorio. Durante una sesión informativa preliminar con Javier Aguilar, Héctor arrojó a Sofía Dávila directamente debajo del autobús. Él afirmó que el Departamento de Recursos Humanos había manejado mal mi papeleo de separación, aseverando que Sofía había registrado por error mi despido como sin causa justificada, sin su conocimiento ni aprobación. Intentó incriminar a su propia vicepresidenta de Recursos Humanos por toda la crisis administrativa. Héctor cometió un error de cálculo fatal. Olvidó que las personas aterradas hablan. Cuando Sofía Dávila se dio cuenta de que Héctor la estaba preparando activamente para que asumiera la culpa por fraude corporativo y falsificación de registros, su lealtad se desvaneció al instante. Enfrentando una posible exposición penal y la destrucción de su carrera, entró en pánico. Esa noche, recibí una llamada telefónica de un intermediario que me conectaba con Sofía. Su voz temblaba en la línea. Estaba aterrorizada, llorando y rogando por una salida. Ximena, susurró por el teléfono. Héctor me dijo que destruiría mi carrera si no cambiaba tus archivos de personal. Me obligó a hacerlo. Tengo todo el rastro de papel. Tengo sus correos electrónicos directos. Sofía reenvió una cadena completa y sin editar de comunicaciones por correo electrónico interno a mi equipo legal. Los mensajes eran muy claros.
Con detalles explícitos, Héctor le había ordenado a Sofía que entrara al sistema, anulara los registros de seguridad y pusiera fechas anteriores de manera retroactiva a falsas advertencias de desempeño en mi carpeta de empleada para anular la sección 14. No celebré ni expresé enojo. Me mantuve completamente compuesta. Mantén esos correos electrónicos seguros, Sofía, le dije tranquilamente. Redacta una declaración jurada firmada detallando cada instrucción que Héctor te dio. Entrégala directamente a mi equipo legal, y me aseguraré de que tu declaración sea presentada al Consejo de Administración antes de que Héctor pueda usarte como su escudo. Guillermo Robles integró de inmediato la confesión firmada de Sofía y los hilos de correo electrónico sin editar en nuestro paquete de divulgación maestro. En cuestión de horas, los representantes legales corporativos de Velasco se comunicaron con Guillermo, ofreciendo frenéticamente una sesión de mediación informal y silenciosa. Querían saber si yo aceptaría un acuerdo reducido y silencioso a puerta cerrada para hacer que el problema desapareciera antes de la reunión formal del Consejo de Administración. Le instruí a Guillermo que rechazara su oferta al instante. Diles que no, dije firmemente. No vamos a llegar a un acuerdo en secreto. No vamos a negociar a puerta cerrada. Héctor Bernal quería hacer de mi despido un espectáculo público para demostrar lo poderoso que era. Ahora enfrentará las consecuencias frente a todo el Consejo de Administración. A través de Guillermo Robles, emití una notificación formal a Javier Aguilar y al Comité de Auditoría del Consejo de Administración, aún lamentando mucho la pérdida, y me di a la tarea de encontrar un lugar seco donde pararme, no como una exempleada rogando por un trabajo. Ni como una ejecutiva inconforme buscando una indemnización, sino como la principal acreedora garantizada de la empresa con un reclamo exigible de 306 millones de pesos contra sus activos operativos centrales. El escenario estaba listo. La fractura interna estaba completa. El equipo ejecutivo estaba dividido. El Departamento de Recursos Humanos había cambiado de bando. Y el arrogante director general que pensaba que podía ahorrar 34 millones de pesos estaba a punto de entrar a una trampa absoluta en la sala de juntas. El lunes por la mañana a las 9 en punto, entré a la sala de juntas principal en el piso 30 de la sede del Grupo Logístico Velasco. La lluvia caía por los enormes ventanales de cristal que daban a la vista de la ciudad. Sentados alrededor de la larga mesa de conferencias de caoba estaban 11 miembros de nuestro Consejo de Administración. En la cabecera de la mesa estaba sentado el director independiente principal, Javier Aguilar, con su rostro luciendo como piedra tallada. En la pantalla digital montada en la pared, los socios principales de Inversiones Roca Alta ya estaban conectados a través de un enlace de vídeo de alta definición. Tomé mi asiento en la mesa junto a mi abogado, Guillermo Robles. Yo vestía un traje negro a la medida, coloqué una sola carpeta de cuero grueso frente a mí y esperé en un completo y calmado silencio. 5 minutos después, las puertas dobles se abrieron con un clic. Héctor Bernal entró en la habitación, sosteniendo un elegante portafolio de cuero. Se ajustó su corbata de seda y mostró su habitual sonrisa ejecutiva y confiada, completamente inconsciente de lo que le esperaba. El momento en que Héctor miró hacia la cabecera de la mesa y me vio sentada junto a Javier Aguilar, su sonrisa se congeló. El color desapareció de su rostro, reemplazado por un rubor oscuro y enojado. ¿Qué está haciendo ella aquí?, exigió Héctor, señalando con un dedo enojado en mi dirección. Javier, esta es una reunión de emergencia interna del Consejo de Administración. Ximena Bustamante fue despedida hace 2 semanas. Esta es una violación de seguridad masiva. Quiero que sea escoltada fuera de este edificio inmediatamente. Javier Aguilar no parpadeó. Golpeó su mano contra la mesa de caoba con un fuerte y atronador crujido que hizo eco en las paredes de cristal. Siéntate, Héctor, espetó Aguilar, con la voz llena de una furia fría. Cierra la boca y siéntate ahora mismo. Tú no controlas esta sala, y ciertamente no vas a llamar a seguridad. Héctor se quedó congelado por un segundo, asustado por la pura agresividad en la voz de Aguilar. Lentamente, con nerviosismo, Héctor sacó una silla y se sentó frente a mí. Me incliné hacia adelante, apoyando mis manos planas sobre la mesa, manteniendo mi voz baja, firme y afilada como una navaja. Buenos días, Héctor, dije en voz baja. Abrí la gruesa carpeta frente a mí. Hace 2 semanas, me llamaste a tu oficina y me entregaste un aviso de despido, dije, mirándolo fijamente a los ojos.
Me informaste con arrogancia que eliminar mi puesto le ahorraría a la empresa 34 millones de pesos en gastos anuales antes de los resultados del tercer trimestre. Me dijiste que mi estilo de gestión estaba desactualizado y que yo era una carga operativa del pasado. Héctor tragó saliva, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia los socios de inversiones Roca Alta en la pantalla de vídeo. Lo que no leíste, Héctor, continué, fue la sección 14. Subsección C de mi enmienda de gobierno ejecutivo original del 2021. Esa inquebrantable cláusula dicta que si mi empleo es terminado sin causa justificada dentro de los 180 días de una transacción de cambio de control, dos mecanismos legales se activan automáticamente. Primero, mi indemnización escala inmediatamente a un pago acelerado en efectivo de 306 millones de pesos. Segundo, si ese pago no se satisface en 30 días. Todos los derechos de propiedad intelectual de nuestro software de enrutamiento central regresan directamente a mi empresa controladora personal. Héctor abrió la boca para interrumpir, pero Guillermo Robles levantó una mano para detenerlo. Has estado negociando en secreto una compra de 6.800 millones de pesos con inversiones Roca Alta durante 4 meses, dije. Eso pone mi despido directamente dentro de la ventana protegida. Al intentar ahorrar 34 millones de pesos en papel hoy, creaste una responsabilidad inmediata de 306 millones de pesos que grava la misma tecnología que Inversiones Roca Alta está tratando de comprar. Héctor intentó recomponerse. Se arregló el saco e intentó lucir compuesto. Eso es absurdo. Mi departamento de recursos humanos procesó tu salida como una separación administrativa de rutina. Fuiste despedida por problemas de desempeño. No tienes ningún reclamo por 306 millones de pesos. Abrí la segunda pestaña en mi carpeta. Lo cual nos lleva a tu siguiente error, dije. Cuando Inversiones Roca Alta congeló el trato por esta deuda no revelada, entraste en pánico. En lugar de ser honesto con el Consejo de Administración, instruiste a la vicepresidenta de Recursos Humanos, Sofía Dávila, para que alterara retroactivamente mis archivos de personal. Intentando fabricar advertencias de desempeño falsas para cancelar mi cláusula de blindaje financiero. Deslicé 2 juegos de documentos sobre la mesa hacia Javier Aguilar y los miembros del Consejo de Administración. El primer documento es una copia certificada de mi carta de indemnización original ingresada en una cuenta de depósito de garantía legal independiente el día que fui despedida, expliqué. Establece claramente que fui terminada sin causa justificada debido a una reducción de ejecutivos redundantes. El segundo documento es una declaración jurada firmada por Sofía Dávila, acompañada por los registros de correo electrónico interno que prueban que tú personalmente le ordenaste que cometiera falsificación de documentos para encubrir tu error. La sala de juntas descendió en un silencio absoluto. En la pantalla digital, el socio principal de Inversiones Roca Alta se aclaró la garganta. Su voz resonó a través de los parlantes de la sala. Héctor, dijo el socio con frialdad. Hemos revisado el rastro de la auditoría forense y los archivos legales de la señorita Bustamante. Sus acciones constituyen una grave falta de divulgación y un fraude intencional de documentos. Inversiones Roca Alta no cerrará una transacción de 6.800 millones de pesos con un director general que enfrenta responsabilidad penal. El socio de Inversiones Roca Alta miró directamente a la cámara. Nuestra oferta de compra sigue en pie bajo una sola condición. Héctor Bernal es despedido con causa justificada de inmediato y los derechos contractuales de la señorita Bustamante se satisfacen en su totalidad hoy. Si este Consejo de Administración no ejecuta ambas acciones dentro de 1 hora, Inversiones Roca Alta se retira por completo de la transacción y presenta una demanda federal formal por fraude contra el Grupo Logístico Velasco. Héctor se quedó hundido en su silla, sudando a través de su camisa de vestir, mirando alrededor de la sala a 11 miembros de la Junta que se rehusaban a devolverle la mirada. Su brillante truco de reducción de costos de 34 millones de pesos lo había acorralado en un jaque mate fatal e ineludible. La resolución final fue rápida, absoluta y completamente devastadora. Javier Aguilar convocó a una votación formal e inmediata de la Junta allí mismo en la sala. 11 manos se levantaron al instante. El Consejo de Administración votó por unanimidad para despedir a Héctor Bernal con causa justificada, citando un grave incumplimiento de su deber fiduciario, mala conducta corporativa deliberada y falsificación intencional de documentos. Debido a que fue despedido con causa justificada,
Héctor fue despojado de la totalidad de su bono de compra de 340 millones de pesos. Sus opciones sobre acciones no consolidadas fueron canceladas por completo y su liquidación ejecutiva se fijó en exactamente 0 pesos. Entró a esa sala de juntas esperando proteger su fortuna. Salió sin nada. 2 guardias de seguridad, los mismos guardias que me habían escoltado educadamente fuera del edificio 2 semanas antes, entraron a la sala de juntas. Se pararon sobre Héctor mientras empacaba su portafolio de cuero, luego lo hicieron marchar fuera del piso para entregar la tarjeta de acceso de su edificio y recoger sus artículos de escritorio personales bajo estricta supervisión. Sofía Dávila fue relevada formalmente de sus funciones de recursos humanos más tarde esa tarde por su papel en la alteración de los registros de la empresa, aunque la Junta acordó no presentar cargos penales en su contra debido a su total cooperación y su declaración jurada firmada. Con Héctor removido, la Junta dirigió su atención a arreglar la enorme crisis que él había creado. El Consejo de Administración aprobó una segunda resolución unánime autorizando la transferencia bancaria inmediata de mi acuerdo completo de blindaje financiero de 306 millones de pesos directamente a mi cuenta de depósito de garantía legal. En cuestión de 20 minutos, la transacción fue verificada por el Departamento Legal Corporativo, eliminando por completo el gravamen de la propiedad intelectual y restaurando la propiedad limpia de Velasco sobre el software de enrutamiento central. Javier Aguilar luego se volvió hacia mí, su tono completamente transformado de autoridad corporativa a una humilde desesperación. Ximena, dijo Aguilar, inclinándose sobre la mesa. Nuestra red de distribución en múltiples estados está en un estancamiento total. Los retrasos en la carga se están acumulando y nuestros clientes corporativos están amenazando con tarifas de penalización masivas. Inversiones Roca Alta no completará la integración sin tu liderazgo operativo. Necesitamos de vuelta. Yo no me regodeé. No levanté la voz. Simplemente coloqué un acuerdo de consultoría redactado previamente sobre la mesa. No regresaré como empleada, declaré claramente. Supervisaré la reestructuración operativa y la transición de Inversiones Roca Alta como una consultora ejecutiva independiente. Mi tarifa es de 3.400.000 pesos al mes garantizados por 6 meses con total autoridad operativa sobre todos los centros de distribución. Javier Aguilar ni siquiera dudó. Tomó su pluma y firmó el acuerdo de consultoría en el acto. Para las 2 de la tarde de ese día, salí de la Torre Logística Velasco hacia el aire fresco y revitalizante de la calle lluviosa. La transferencia bancaria de 306 millones de pesos fue confirmada oficialmente en mi cuenta bancaria. Mis derechos legales estaban plenamente reivindicados. Mi reputación profesional estaba completamente restaurada, y yo sostenía un lucrativo contrato de consultoría que me daba control total sobre la máquina operativa que había pasado 12 años construyendo. Mientras estaba de pie en la banqueta esperando mi transporte, vi a Héctor Bernal salir por la salida de seguridad lateral. Llevaba una sola caja de cartón que contenía los artículos de su escritorio, con su costoso traje empapado por la lluvia fría, tratando frenéticamente de detener un taxi amarillo en la calle concurrida. Nadie del edificio bajó a despedirse de él. Me ajusté el abrigo, subí a mi auto que me esperaba y miré hacia atrás a la torre de cristal por última vez. Héctor Bernal pensó que podía ahorrar 34 millones de pesos tirando a la basura a la mujer que construyó los cimientos de su empresa. Olvidó la regla más importante del mundo corporativo. Los títulos no son más que insignias de plástico barato, pero los contratos, la documentación y la verdadera competencia son para siempre.